Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días con todos, sean bienvenidos a esta casa, a la casa de Dios. Todos los que estamos aquí sabemos que tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios, amén. Y todos los que están atrás del dispositivo les mando un caluroso saludo. Les pido, como todos siempre les he pedido, vayan con sus familiares, amigos, mándenles el link, porque sé que esta palabra que sale del corazón de Dios va a ser útil para cualquier persona que necesite de la presencia de Dios. Yo sé que todos necesitamos de la presencia de Dios. Entonces yo les pido en esta mañana que dispongan su corazón en este tiempo para que todo lo que se ha transmitido aquí llegue y lo tomen en práctica. Amén. Amén. Como todos los domingos tenemos una palabra de este año. Y sabemos que la palabra principal es la obediencia. Amén. Entonces, tenemos Éxodo 19:5, ya tiene que estar plasmado en nuestro corazón. Ya estamos más de medio año. Ya estamos en el 7º mes. Yo creo que ya debemos sabernos de memoria, ¿sí o no? Entonces, y debemos tener en nuestra cabecita la palabra obediencia. Y bien nos dice, y les vamos a recordar a todos los que estamos aquí y a todos los que estamos acá atrás, en el dispositivo, pongan mucha atención. Éxodo 19:5 nos dice: ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros somos obedientes a la palabra, a los fundamentos de la palabra de Dios? Dice el Señor que le agrada eso. Le agrada, y por eso nos trata como su propiedad preferida. Y al ser su propiedad preferida nos va a escuchar, ¿sí o no? Nos va a escuchar y vamos a cumplir esta obediencia para que nos trate como su pueblo. Y cuando somos pueblo preferido, pues simplemente todo lo que nos quiera alcanzar, toda palabra que salga de la boca de otros no va a prosperar. Así de sencillo. Si el enemigo quiere ir en contra de nosotros, no va a prosperar. Porque ¿quién va a ir a nuestra defensa? Nuestro Padre. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Es decir, le estamos cerrando puertas al enemigo. Amén. Amén. Bueno, y continuando en materia, para todos los que les gusta anotar, saquen sus cuadernos, saquen sus esferos. A todos los que les gusta también tener una Biblia, tomen la Biblia en la mano. A todos aquellos que no han traído la Biblia pero les gusta el celular, tomen la navajita en su mano, porque también es una navaja poderosa cuando la sabemos utilizar. También digo que el teléfono es algo útil, pero si lo sabemos utilizar de buena manera, pues la tecnología nos ayuda full para muchas cosas. A través de aquí podemos llegar a mucha gente. Ahora con la tecnología ya no solamente les pedimos que vengan, sino también que escuchen detrás de un dispositivo. Ahí a todos los que están, ustedes pueden escucharnos sin estar aquí, pero yo les animo a que vengan a esta casa. Yo les animo a que experimenten llegar a este lugar, porque bien dice la palabra que debemos congregarnos. Ya no debemos hacer costumbre congregarnos, porque es importante y es un mandamiento principal. Estamos haciendo bien en escuchar la palabra de Dios, pero también necesitamos congregarnos. Amén. Amén. Entonces, la palabra que yo le he puesto el día de hoy, que creo que sale del corazón de Dios, y estoy tan convencido de que así es, y tenemos que tener fe hasta en eso, porque si no tenemos fe de que el Señor me habló, entonces, ¿de qué estaríamos hablando, no es cierto? Dice que si nosotros no tenemos fe, no le agradamos a Dios. Y si no le agradamos a Dios,
de qué estamos hablando, entonces no deberíamos estar aquí. En fe vamos a hablar también, amén. Y sé que el corazón, esto sí viene del corazón completamente, esto viene, yo les pido que tomen esta palabra, porque sé que nos va a ser útil para muchas cosas, y por algo el Señor ha lanzado esta palabra. La palabra del día de hoy dice: resiste, persevera, avanza y gana. Amén. Resiste, persevera, avanza y gana. Miren, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, empieza nuestra carrera cristiana. Como donde no solo debemos juntar nuestro maná diario, sino debemos también crecer en la cualidad semejante a Cristo, y una de ellas es la resistencia. Muchas veces nosotros le hemos preguntado al Señor el por qué no avanzamos en algunas áreas de nuestras vidas. ¿Por qué en algunas de nuestras vidas, en áreas de nuestras vidas, sentimos y vemos cómo nos estancamos? Hay áreas en nuestras vidas que nos estancamos. Es como si nos pausáramos. Y es más, hasta llegamos al punto de acostumbrarnos. Y nos quedamos como estamos. Nos acomodamos. Es como que nos gustara quedarnos ahí en el desierto. Porque ahí recibimos el maná de Dios, porque nuestras vestiduras no se gastan, mal o bien tenemos alimento, y salimos con las justas, pero nos conformamos. Cada mes empieza el ciclo, ¿no? Y peleamos por lo mismo. Peleamos por lo mismo. Hay muchas familias que peleamos por lo mismo, ¿sí o no? Peleamos por el arriendo, por la alimentación, peleamos por las deudas que tenemos que pagar, con el jefe, con la esposa, con la suegra, con los hijos. Es decir, comenzamos nuestra rutina y no vemos nada nuevo. Es nuestra rutina. Y no vemos nada nuevo. Es más, venimos a la iglesia los domingos, recibimos y escuchamos la palabra. Algunos llegamos a tiempo, algunos no. Algunos llegamos al tiempo de alabanza y adoración, otros a la prédica. Luego nos vamos a nuestras rutinas de la semana y no hay nada nuevo. Y nos conformamos con el maná. O sea, con la provisión que viene de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento. Nos conformamos con todo lo que sucede a nuestro alrededor y batallamos mes tras mes para tener todo lo que necesitamos en ese mes. Y somos agradecidos con Dios porque es una bendición estar con vida y estar cerca de nuestra familia y tener esa provisión mes a mes. Es decir, una vez más, nos conformamos con el desierto. Porque la tierra prometida está mucho más allá de salir con las justas o vivir rutinariamente. Es un lugar donde fluye leche y miel, donde las cosas y las bendiciones sobreabundan, donde prestamos y no pedimos prestado, donde hay sobreabundancia y no solo de cosas materiales, sino la sobreabundancia de paz, de gozo y de amor. Amén. Pero ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a esa tierra prometida? Primero, antes de revelar esta llave poderosísima, debemos saber que todos tenemos temporadas de desierto en Dios.
Todos. Cuando todo en nuestra vida espiritual parece estar seco, polvoriento y falto de inspiración, la única manera de salir es tomar la decisión de avanzar, sin importar cuán dura se ponga la cuesta. Nunca debemos rendirnos en nuestra búsqueda de Dios. Vamos a soportar en Cristo, cueste lo que cueste. Le cuento un secretito. Un secretito les voy a contar a todos. Un secretito les voy a contar. Esta clase de compromiso tenaz, de resistir, abrirá el camino a las dimensiones más significativas en las relaciones con el Señor. Amén. Amén. ¿Quién está aquí? ¿Cuántos están? Ay, amén. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Las estaciones no solo rompen la monotonía. Tenemos estaciones, ¿sí o no? Como el clima. Lluvia, sol. Entonces, las estaciones no solo rompen la monotonía, sino también son necesarias para nuestro desarrollo. Como les digo, no todo el tiempo es de día. Pues tenemos la noche. ¿Qué pasa si tenemos mucho sol? No llueve, nos quemamos, ¿qué más? Hay sequía, exactamente, muy bien. Muy bien. Si tenemos mucho sol, hay sequía. Por eso también necesitamos de la lluvia. El sol brillando y sin parar, ¿qué crea? Desiertos. ¿Sí o no? Y necesitamos de las tormentas. Pero no disfrutamos de las tormentas, pero son una parte esencial de una vida completa. Y la clave para la victoria llega encontrando cómo enfrentar esos temporales. Y de una manera en la cual nosotros no nos separemos, no nos desarraiguemos de nuestra vida secreta con Dios. Eso es lo principal. ¿Sí o no? Clave. Es fácil resistir en los tiempos buenos, ¿sí o no? Facilito. Pero ¿saben que nuestra fortaleza se prueba cuando golpean los malos tiempos? Y es más, en la dificultad es muy fácil. Es muy tentador abandonar el lugar secreto. Pero ¿sabían que Jesús es nuestro principal ejemplo? Él manifestó la tendencia opuesta. Porque Jesús, cuando estaba sufriendo, cuando estaba con dificultades, Él buscó su lugar para orar. Uno de los mayores ejemplos que tenemos en la Biblia es el tiempo en el Getsemaní. Y si nosotros nos vamos a la palabra, a Lucas 22:44, ahí está clarito lo que pasó en el Getsemaní. Vamos ahí a la palabra. ¿Qué dice ahí? Dice Jesús, ¿no? Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Cuando hay más angustia, ¿qué debemos hacer? Orar con más fervor. Eso hizo Jesús, estaba angustiado y oró con más fervor. Cuando Jesús estaba sufriendo, oró. Y este era el secreto de Jesús para resistir.
se preparó a través de la oración. Si estamos angustiados, esta estación de la angustia puede realmente ser una dádiva, porque puede proveer un ímpetu tremendo para la oración. Si nosotros permitimos que nos catapulte hacia el rostro de Dios, en vez de alejarnos de Él. Muchas de las veces nos pasan cosas y nosotros dijimos, esto no es lo mío, no es para mí, me alejo, me voy. Qué duro. Y aquí claramente nos dice, ahí es donde más tienes que acercar. Debes resistir. Porque la resistencia divina es imposible si no se recibe una buena nutrición de la vida secreta de Dios. Es más, hay muchos casos, y vamos a hablar con otro caso. Muchas veces también sentimos que avanzamos, sentimos que vamos ganando batallas, oramos más, adoramos más, y de repente viene una circunstancia, ¡pum! Viene una prueba, ¡pum! Viene un ataque del enemigo, y regresamos donde estábamos. Allá nos vamos, es cíclico. Regresamos al lugar en donde estábamos, nos estancamos, y ahí sí ya no queremos orar, no queremos adorar, pensamos que mientras más oramos más cosas duras nos pasan. Decimos, ¿qué está pasando, Señor? Oro, y parece chiste, pasa algo contrario. Es más, parece que voy contra la corriente. Es más, sí, claro, la corriente del mundo es tenaz, pero salimos orando. Por eso decimos, no, mejor prefiero no orar y no salir adorando porque parece que me va mejor. Oro y salen cosas a la luz, salen corazones a la luz, y tener que enfrentar eso, y parece que justo ahí sale una pequeña circunstancia, paga alguna prueba. Te llaman de algún lugar. Si estás endeudado, te llaman y dicen, pague. Justo ahí, justo cuando uno dice, cuando uno ora por eso y se arrepiente por la deuda, vienen los cobradores. Y miren lo que dice Santiago 1, del 2 al 3. ¿La Biblia está loca o qué? ¿Qué dice la palabra ahí? Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esa es la palabra, constancia. Volvemos a repetir. Muy dichosos considérense cuando se tengan que enfrentar en diversas pruebas, pues la prueba de su fe produce constancia. Constancia. Digan conmigo, constancia. Constancia. Miren, la única manera de estar gozoso en las pruebas es a través del... ¿Dónde está? Saber que el propósito de Dios es probar nuestra fe. ¿Qué dice aquí? Pues ya saben. Ya saben. Entonces, la única manera de estar con gozo en las pruebas es el saber que el propósito de Dios es probar nuestra fe y perseverar en Él.
¿Y cómo aprendemos los propósitos de Dios? A través de la búsqueda secreta de Dios en su palabra. Y nosotros, si abrimos la palabra desde el Génesis al Apocalipsis, vemos y comprobamos en la palabra cómo llevó a los santos de la Biblia a través de sus circunstancias, cómo los llevó a ver su corazón y los condujo a victorias gloriosas. Primero los trató, primero probó su corazón y los llevó a victorias. A muchos hombres de la Biblia les ha pasado eso. Lo que le permitió a Pablo resistir el aguijón de la carne era el propósito de Dios para él. Una vez que Pablo vio el propósito, él podía cooperar con la gracia de Dios y escribe en la palabra de Dios una enseñanza importante que se encuentra en Romanos 15:4. Romanos 15:4. Vamos a Romanos 15:4. Pablo resistió el aguijón porque dijo: tengo un aguijón. Pero el Señor le dijo: no te preocupes del aguijón, preocúpate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué dice Romanos 15:4? Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué nos dice aquí? La enseñanza es que la palabra de Dios es mi fuente de constancia toda vez que vuelvo a ellas. Una vez más, ¿qué es importante? Permanecer en la palabra. Toda vez que vuelvo a ellas, soy renovado en mi postura de esperar solo en Dios. ¿Sí? Pero no solamente me ayudan a aguantar y me permiten resistir, sino que el testimonio de los propósitos y caminos de Dios es consistente. Porque yo, cuando abro el Génesis y termino con el Apocalipsis, ¿cuántos se han terminado la palabra? ¿Cuántos han leído la palabra desde el Génesis al Apocalipsis? ¿Cuántos han tenido, por lo menos en su tiempo, en sus pocos años de cristiano, ha podido leer la palabra desde el Génesis al Apocalipsis? Desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis. ¿Quién ha podido hacerlo? No se peleen en levantar las manos, tranquilos. Yo sé que en otros lados pasa eso, ¿no? Aquí no. Aquí todos leemos la palabra. Pero lo que leemos, cuando veo que hay un patrón inquebrantable de la Escritura en el que Dios revela su salvación a aquellos que resisten, ahí me fortalezco en la esperanza. Y también habla en la palabra, porque cuando uno empieza a escudriñar la palabra, habla también de la paciencia de los santos, con tanta frecuencia ahí en las Escrituras. Son pacientes, pero ¿quiénes? Aquellos que buscan. ¿Y la Biblia qué nos manda? A comprender el camino que Dios nos ha trazado. Eso vieron los hombres de Dios, tuvieron paciencia porque ellos comprendieron el camino que Dios les trazó. Jesús resistió, Jesús perseveró, Jesús llegó, ¿sí o no? Porque Él sabía, ¿qué sabía? ¿Qué Él sabía? Él sabía a dónde iba a llegar.
Él era paciente. Porque él empezó a comprender el camino que Dios le trazó. Jesús sabía el camino que Dios le trazó. Y fue por eso. ¿Sí o no? Proverbios 14:8. Ahí está la respuesta. Jesús, el principal en nosotros, con el que seguimos y aprendemos, Él nos demuestra en su palabra, Él nos demuestra de que si conocemos el propósito de nosotros en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, vamos a ser constantes, a resistir, porque es la promesa de Dios, porque llegamos a donde Él quiere que lleguemos. Por más circunstancias, por más pruebas que haya, yo veo y prosigo por la voluntad de Dios y el camino que Dios me encomendó. ¿Qué dice? La sabiduría del prudente es discernir está clarito. Pero ahora me van a preguntar ustedes, ¿pero cómo llego a ese entendimiento? O sea, tú estás diciendo que a través de la palabra puedo discernir mi propósito, la voluntad de Dios, puedo superar todo, resistir, avanzar, porque eso es lo principal. Porque si yo tengo una visión, tengo algo que el Señor me habló, tengo promesas, inclusive sé por dónde el Señor me quiere llevar, entonces voy a caminar con mucha sabiduría y siendo muy prudente para discernir ese camino por donde voy. Pero ustedes me preguntarán, ¿pero cómo llego allá? Yo les voy a decir, es en el santuario de su presencia donde obtenemos el entendimiento del para qué pasamos por ciertas circunstancias y pruebas. A ver, anotarán, repito, ¿en dónde es? Es en el santuario de su presencia donde obtenemos el entendimiento del para qué pasamos por ciertas circunstancias y pruebas. ¿En serio? Sí. ¿Y eso está escrito? Está escrito. Salmo 73, del 16 al 17. O sea, cuando estaba discerniendo esto, yo decía, qué tenaz. Todo está escrito. Todo está escrito en la palabra. Si usted quiere saber algo más, ahí está. Es increíble cómo el Señor habla a través de la palabra. Miren, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, no necesitamos explicar mucho, pero sí, está aquí. Lo que yo les dije antes, si queremos entender el para qué pasamos por ciertas circunstancias y ciertas pruebas, pues hay que ir al santuario de Dios. Al santuario, porque en el santuario de Dios comprendes el fin de todo. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos avanzar y entrar a la tierra prometida, y no quedarnos estancados en el desierto, y no retroceder al mismo ciclo en áreas que sabemos que no avanzamos, debemos entrar al santuario de Dios, es decir, debemos buscar el reino de Dios. Eso debemos buscar. Lo primero que debemos buscar. Mateo 6:33, trilladísimo. Eso debemos buscar primero. Yo quisiera que cantemos en coro. Hay una canción de eso.
Sí, ¿no? Ya vamos a tener esa canción para todos. Vamos a estar ahí cantando. ¿Por qué? Porque está clarito. ¿Qué dice? Hasta en rojo, subrayado. Creo que hasta dibujadito, creo que está por acá. Llévense esto, tomen foto. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Wow. Primero nos dice buscar el reino de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? A ver, prueba para todos. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo buscamos ese reino de Dios? A través de la adoración, la oración, la palabra. ¿Qué más? ¿Solo esas tres? La intimidad. La intimidad. Intimidad con el Señor. ¿Solo esas cuatro? Obediencia. ¿Solo esas cinco? Tenemos armas, chicos. Hay armas que el Señor nos dio y no las usamos. Las lenguas de fuego. Lenguas. Tenemos armas. A ver, por ahí, ¿quién da más? ¿Quién levanta la mano y dice yo? Tenemos armas, chicos. Hay muchas maneras de entrar a la reina de Dios. Pero primero, ¿saben cuál les voy a dar? La primera, que es la fundamental. Arrepentimiento. Es la fundamental. La primera es que somos hijos de Dios. Esa es la identidad primera. Porque si entramos como hijos, vamos a llegar al reino de los cielos y vamos a ver lo que el Señor quiere que veamos. A ver, yo les digo, un hijo suyo, cuando entra a la casa, ¿sí o no? Está en toda la potestad y el derecho de hacer cosas en su casa, ¿sí o no? No le dice a la mamá, mamita, préstame una manzana, me voy a comer. No, el hijo que vive ahí coge, abre, ve la manzana y se lo comió, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando un hijo vive en su casa, un hijo abre el refrigerador y se coge todo lo que ve. Y el hijo le va a decir, y el papá le va a decir algo, ¿no? Papá, me voy a coger un pancito. Coge, ahí está, ve, coge, tienes todo el pancito que quieres. Abre el refrigerador y dice, hay lechecita, ¿me puedo coger? Coge. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Inclusive a veces ni preguntamos, cogemos nomás. Ahí está. El juguito, coge tú. Porque estamos y tenemos en ese lugar. ¿Qué sucede cuando estamos en nuestra casa? ¿Qué sucede? Es nuestro, ¿no es cierto? Es algo que es de uno, tenemos mucha confianza en hacerlo. Entonces lo primero que debemos sentirnos es hijos de Dios. Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, esa es la identidad primera, somos sus hijos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a creer lo que Él hizo en la cruz, lo que Él nos salvó, llegamos a esa posición de hijos, entramos a ese reino, y es desde ahí, desde esa posición de hijos, que comenzamos a alabar, a adorar, a leer la palabra, a tener la intimidad. Porque si no sabemos que somos hijos, entonces ¿a quién estamos adorando? A un Dios nomás. Es Dios. Como antes decía, Dios arriba y yo aquí abajo. Me veré con Él y Él conmigo. Cuando le necesite, a Él le llama. No. La posición de hijo nos da esa facultad de hacer lo que hacemos. Amén. Esas son las herramientas principales. Estas son herramientas. El ayuno, la Santa Cena, la palabra, la adoración, la alabanza. ¿Eso qué es?
Esas son herramientas, son el camino para llegar. ¿A dónde? Al reino. Pero con una posición de hijos. Ahí llegamos al reino. Y ahí empieza a partir todo. Ahí resistimos, ahí, ¿sí o no? Resistimos, ahí perseveramos, avanzamos y ahí ganamos. Amén. Véanse así, veámonos así, somos hijos. ¿Cómo buscamos? Ya dijimos, ¿no? Alabanza, adoración, oración, la palabra de Dios, un deseo genuino de estar con Dios, entrar en intimidad, ir al lugar secreto, deleitarnos en su presencia. Ahí entramos al reino de los cielos y nos ubicamos en la posición correcta, como les había dicho, de hijos de Dios. Ahí entramos en el territorio correcto. Y desde allí arrebatamos lo que nos pertenece, le quitamos al enemigo el terreno que ganó y 7 veces más. Entonces procuremos primero entrar al reino de Dios, donde somos parte y donde tenemos herencia. Somos hijos. Y cuando estemos en la presencia, cuando estemos en nuestro lugar secreto, dejemos de lado las distracciones. Dejemos de lado las distracciones. Dejemos de lado los mensajitos del Facebook, del WhatsApp, del TikTok. O cuando le hacen TikTok, Instagram, Twitter y algunas más. ¿Sí o no? Dejemos de lado las distracciones. Dejemos de lado eso. Dejemos de lado los afanes que nos lleva la vida, porque estamos orando y estamos pensando en qué voy a hacer, cómo voy a cocinar, cómo ya mismo vienen, que no sé qué, que no sé cuánto, y voy a orar un ratito, pero porque oré ese ratito, ya oré, ya cumplí. No se trata de eso. Se trata de entrar en la posición en el reino de los cielos. Porque verán, si nosotros permitimos esas distracciones, estamos orando en la posición del mundo. Cuando hay distracciones, oramos en la posición del mundo. Y por más que gritemos, zapateemos, declaremos y nos hinquemos y nos rasguemos las vestiduras, no pasa nada. No pasa nada. Amén. Una vez más les digo, por más que gritemos, zapateemos, por más que le peguemos a la puerta, nos rasguemos las vestiduras, nos botemos al suelo y estemos ahí como niños chiquitos, eso está firmado. No pasa nada. No pasa nada porque estamos en la posición del mundo. ¿Y quién es la potestad del aire en el mundo? Satanás. ¿Quién es el príncipe de esos aires del mundo? Ahí no vamos a llegar a nada. Pero, si cambiamos nuestra actitud y vamos al reino, entrando ahí al santuario, entrando al reino de los cielos, ahí podemos pedir y se nos dará. Podemos declarar, decretar, profetizar, echar fuera demonios, limpiar los aires espirituales de nuestro hogar, hacer que la presencia de Dios se quede con nosotros, que la unción que hay en el reino se quede impregnada en nosotros y que podamos servir y dar a los demás esa probadita del reino de los cielos y que vengan a buscar eso que tenemos. Eso es un reto. Y que tengamos esa autoridad de hablar del reino. ¿Saben por qué? Porque estuvimos ahí y porque vamos a estar allí todos los días. Yo no puedo hablar de un lugar que no conozco. He visto en la televisión. He visto, pero no puedo hablar de un lugar que no conozco. ¿Cómo hablo de un lugar que yo conozco?
solamente. Estando Exacto. ahí. No tengo autoridad. Tengo que estar ahí para decir, mira, hay esto, va a salir esto tienes, ¿sí o no? Entonces, procuremos conocer el reino de los cielos. ¿Cuántos hemos orado desde la posición? A ver, con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. ¿Cuántos hemos orado en la posición del mundo? Muchas veces. No oremos aquí abajo, en la tierra, porque no vamos a conseguir nada. No vamos a conseguir nada. Oremos desde la posición correcta. Ahora, yo les voy a decir algo. ¿Sabía usted que en lo espiritual tenemos 3 cielos? ¿Sí sabía? ¿Sabía que tenemos 3 cielos en lo espiritual? ¿Saben cuál es el primero? Casi le digo al saber, no está el techo. El que vemos. Ahí. Mejor yo voy a alzar. Es el cielo. Si nosotros salimos a la calle y alzamos a ver, vamos a ver el cielo. Ese es el primero. El segundo. ¿Cuál es el segundo? Es el mover espiritual. Ahí se mueven los ángeles, los demonios, ahí ocurren, ahí hay la guerra inclusive, hay guerra entre los ángeles, demonios, ¿sí? Ahí es donde se mueve el mundo espiritual. Y el tercer cielo es donde está Dios. Y nosotros cuando estamos en intimidad, comunión y oración, podemos llegar allí, a ese tercer cielo. Ahí se abren nuestros ojos, podemos ver, podemos sentir, percibir dónde podemos movernos, dónde podemos escuchar la voz de Dios y ganar esa batalla. A ver, tenaz. Cuando nosotros oramos y tenemos la conciencia, estamos conscientes de que en la adoración, en la alabanza, en la búsqueda de Dios, en la presencia de Él, sin distracciones, estamos ahí y tenemos y sentimos la presencia de Dios. Procuramos quedarnos en ese lugar, acallamos nuestra alma, nos quedamos callados y procuramos escuchar la voz de Dios. Porque nos han dicho, escuchemos la voz de Dios, y nos quedamos escuchando la voz de Dios. Nos quedamos ahí hasta escuchar, pero llegamos al tercer cielo y es ahí donde el Señor nos muestra qué está pasando, porque la palabra es bien clara, que dice que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, y también dice que Él les va a indicar las cosas que ha de venir. ¿A quién? A sus amigos. Es decir, Él ya se adelanta y nos dice las cosas que han de venir. Entonces es en el tercer cielo donde nosotros podemos escuchar claramente la voz de Dios y decir, mira, esto va a pasar, mira por acá, decreta esto, habla esto, este demonio está dañando a tu familia, échalo fuera, mira lo que está pasando aquí, esto va a pasar, mira, puedes evitar este accidente, el enemigo quiere un accidente para tu hijo, decreta, declara y profetiza de que eso no va a pasar. Eso podemos hacer. Va a venir una bendición a tu vida. Ora por sabiduría, para que esa bendición llegue bien, correctamente a tu corazón. Prepárate. Estoy escuchando esto. Ora por tu madre, ora por tus hermanos. Entonces empezamos a tener ese ímpetu de orar por la gente. Se nos viene a la imagen alguien más para orar. Se nos viene a la imagen el orar por nuestra familia. Entonces ahí puedo profetizar, puedo declarar, puedo decretar. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos hay una guerra y nosotros podemos estar en esa guerra. ¿Qué pasa? Un ejemplo. ¿Qué pasa si yo voy a la planta baja, solo estoy ahí en la planta baja y quiero ver cosas? No me van a permitir los edificios, ¿sí o no? Pero cuando yo subo, digamos, al teleférico, que no subirán, ¿cierto? Que está...
ahorita el teleférico está clausurado por lo que pasó el día jueves. Pero si usted se sube al teleférico, si usted sube allá a la montaña y regresa a ver todo, ¿sí o no? Todo Quito. Y puede ver lo que inclusive pasa ahí en las nubes, por donde está lloviendo, por donde hay sol, ¿sí o no? Entonces eso es lo que quiere nuestro Padre, que nosotros subamos al tercer cielo y desde esa posición del reino podamos hablar, decretar y todo, siempre con la guía de la voz de nuestro Padre. Amén. Ahí es donde podemos escuchar su voz. Ahí es donde Él nos va a enseñar. Mira lo que está pasando allá, mira lo que está pasando acá. Esto decreta, esto declara. Pide y yo te daré. Es en esa posición donde vamos a tener la autoridad y la osadía de decirle al Señor lo que está en nuestro corazón. Deleítate en el Señor y Él concederá los... ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Deleítate en entrar al reino de los cielos. Deleítate en entrar a la habitación de nuestro Padre. Ahí en ese tercer cielo. Donde el Señor te puede decir, solo ora, solo adora. En unas te puede decir, levántate, intercede por tu familia, hay guerra. El enemigo quiere atacar, ora. Ah, chévere. Imagínense que el Señor no te va a decir, el enemigo viene, adora. No, el enemigo viene, cierra la puerta, no le dejes entrar, haz guerra, ¿sí o no? Haz algo, pon seguro en la casa, en las ventanas, llama a la policía, haz algo. Entonces el Señor nos va a decir, el enemigo viene, haz algo, cierra las puertas de tu casa, pon muros, porque hay tiempos de guerra, hay tiempos de prueba, hay tiempos de circunstancias, hay tiempos de bendición, como hablaba en las estaciones. Hay tiempos de desierto, hay tiempos también de entrar a la tierra prometida, hay tiempos y tiempos, pero para entender los tiempos, para entender la voluntad de Dios, para entender en dónde estamos, para entender por dónde andamos, para entender lo que estamos haciendo, necesitamos entrar a nuestro lugar, al reino de los cielos. Encontrarnos en ese lugar donde somos hijos, y en esa posición de hijos, y en el reino, cosa tremenda va a pasar. Por favor, pongámonos en esa posición de hijos y entremos al reino. Ya sabemos cómo. Y yo les puedo decir algo, desde hoy podemos entrar al reino de los cielos, teniendo en el corazón de que somos hijos y que a través de estar allí vamos a obtener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, vámonos a orar. ¿Qué revelación de la palabra? Yo digo, esto es una clave, es una llave, es algo que nos va a ayudar muchísimo a avanzar en el propósito de Dios. Esto nos va a ayudar muchísimo. Tómenlo, abrácenlo. Yo les digo, abracen esta palabra, que es principal. Y aquí vamos a ver testimonios. Yo estoy seguro de que vamos a ver testimonios de cómo el Señor les dio las victorias en cosas que todavía el Señor, ustedes han tenido que batallarla solitos. Pero ahora sabemos que tenemos que entrar a ese lugar, a ese tercer cielo, donde pasamos el techo y ver lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Identificar lo que está pasando. Por eso dice, es que primero examina tu corazón. ¿Cómo examino mi corazón si no estoy en la posición correcta? Si no estoy en la posición del reino para que examine mi corazón. ¿Sí o no? Entonces, todo está conectado, todo está alineado. Y el Señor es bueno, es perfecto, todo está alineado. Y aquí nos dice claramente, por eso hasta nos dice, de madrugada te buscaré. Muchas madrugar, qué difícil, qué duro a veces, ¿no? Para algunos. Pero está clarito. ¿Por qué nos pide orar en la madrugada? Porque nos dice, ahí van a evitar distracciones. Ahí no les van a llamar mucha gente. A las 10 de la mañana para ver si es que no hay muchas distracciones. Hasta las operadoras nos llaman. ¿Sí o no? O sea, hay muchas distracciones
tipo 8 de la mañana, desde las 8 ya hay muchas distracciones. Los que trabajamos también, ¿cómo vamos a 8 horas de distracción? Por eso nos dice, ora, cierra la puerta, que nadie entre, y entre tú y yo vamos a estar. Y cree que le hay, o sea, cuando tú cierras la puerta, tienes que creer que tu Padre ya te está viendo. Entonces ahí empiezas, adoras, alabas, le buscas, sientes su presencia, sabes que el Espíritu está ahí, calla, ponte en silencio y escucha su voz. Y el Señor te va a empezar a dar visiones, el Señor te va a empezar a dar sueños, el Señor te va a empezar a hablar. ¿Por qué? Porque estás en la posición del reino de los cielos, estás en el lugar donde tienes que estar, donde el enemigo no te va a distraer, donde el enemigo no te va a tentar. Uno dice, qué bestia, yo oro y se me vienen unos pensamientos horribles. Hijita, ¿dónde estás orando? ¿En qué posición estás orando? ¿En qué posición estás orando? Es que estoy orando y se me viene justo algo. Yo estoy más bien cortando eso. Ay, qué bestia esos pensamientos. El enemigo está ahí atacándome. Auxilio, auxilio. Cuando estamos en la posición del reino, el enemigo no entra. Y no puede entrar a tu espacio donde estás con él. Porque donde el Espíritu está, los demonios huyen. Está clarito. Y este es el tiempo, yo les animo, oremos, vamos a arrepentirnos por haber estado en la posición del mundo y no en la posición del reino. Y desde hoy, con esta revelación de la palabra, vamos a orar diferente. Primero, con la identidad de que somos hijos. Y segundo, de que a través de evitar distracciones y de hacer lo que nos dice el Señor, cómo entrar a su reino, vamos a entrar y vamos a escuchar su voz, vamos a ver lo que Él quiere, vamos a ver lo que Él nos habla y vamos a ser obedientes. Porque ¿cómo vamos a ser obedientes si no escuchamos y no leemos? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a ser obedientes si no vemos y si no escuchamos lo que nos dice? ¿A qué vamos a ser obedientes? Por ósmosis nomás. Por lo que ya nos dice en la palabra. No mentir. Claro. Qué obediente, no mientas. Pero ahí en tu vida el Señor va a hablarte. Ahí te va a hablar y te va a decir, esto haz. Por aquí es. Amén. Es un reto para todos. Yo les animo. La próxima semana yo voy a tener testimonios. Vamos a tener testimonios. Vamos a anotar estos testimonios de lo que el Señor hizo esta semana. Ahí en el dispositivo vamos a tener testimonios de las victorias de Dios en esas áreas y van a anotar ahí, en el Facebook van a anotar, en el Facebook, en Instagram, ahí van a anotar esos testimonios. Allá en el otro lugar, anoten esas victorias que van a tener. Y cuando escuchen, inclusive cuando lleguen a escuchar la voz de Dios, es una victoria. Que vamos a ser obedientes. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta palabra que tú has soltado, Señor, aquí. Te pedimos, Espíritu Santo, que nosotros podamos ser guiados por ti a través de esa posición de hijos, porque sabemos que cuando te aceptamos en tu corazón, aceptamos a Jesús en nuestras vidas, entramos en esa posición. Gracias, Señor, porque creemos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Creemos que Él resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Gracias, Señor, porque el pecado ya no se enseñorea más de nosotros y porque sabemos y tenemos la victoria ahora en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque como hijos y entramos a tu reino, sabemos ya cómo hacerlo y te damos gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra va a llegar a nuestros corazones y la vamos a atesorar y se va a ver el fruto, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Papá, porque como dice tu palabra, vamos a ser guiados por medio de tu Santo Espíritu, porque somos tus hijos y porque tenemos esa identidad de hijos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos por el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Amén. Vamos a tomar las semillas en nuestras manos. Tomen su semilla en su manito. ¿Sí? Y también para todos tenemos nuestra oportunidad de sembrar. Tenemos las cuentas, tenemos a través de PayPal. Ahí está cómo. ¿Sí? Entonces, lo puede hacer. Si no está aquí, lo puede hacer en su casa.
Y ahí está el número de cuenta y todo. ¿Sí? Ahora con la tecnología que es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Vamos, siembre. Siempre es bueno sembrar en el lugar en donde recibe un alimento fresco. Yo sé que el día de hoy hemos recibido un alimento fresco. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar por este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Tomamos de nuestra mano el fruto, Señor, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo, de todo lo que ha ingresado en nosotros, Señor. Sabemos que un porcentaje es para ti y sabemos, Señor, y lo vamos a dar con alegría, lo vamos a dar con convicción, vamos a ser dadores alegres y lo vamos a hacer con un corazón como para dar. Señor, Padre, no importa el monto, lo importante, Señor, es que lo vamos a dar con alegría, sabiendo que al poner en el alfolí hay bendiciones que se soltarán, el enemigo no tocará los ingresos, el enemigo no tocará nada de lo que se emprenda. Vamos a ver clientes, Señor, que empiezan en el emprendimiento a venir, Señor, sobrenaturalmente. Vamos a ver cómo hay trabajos que empiezan a salir, hay trabajos que empiezan, Señor, a formarse, porque tu palabra dice, y es bien clara, que somos cabeza y no cola. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Venga a sembrar con alegría. Así. Siempre con alegría. Y para todos los que estamos aquí, nos veremos la próxima semana. Por favor, tenga expectativa de la palabra que va a salir para la próxima semana. Bendecido día.